Hola, bienvenidos, soy Esteban Sánchez en Míralo Radio y les agradezco su atención donde les llevaremos las noticias más importantes generadas en México y el mundo. Comenzamos. Como cada año en el mes de octubre es el mes de la sensibilización de la campaña mundial sobre el cáncer de mama, donde, a nivel nacional, con la finalidad de aumentar la atención, concientización, detección temprana y el tratamiento de este mal, lo que representa un reto para las autoridades de salud a nivel mundial. Los casos de esta enfermedad se incrementan cada vez más de forma más rápida en países, tanto desarrollados como países subdesarrollados, en donde las economías en desarrollo, y aunque la causa de ellos son múltiples para esta grave enfermedad, es un problema que tiene relación con los estilos de vida. A nivel mundial se estima que cada año se detecta prácticamente 1.38 millones de casos nuevos y hay en promedio 458,000 muertes por esta causa, siendo el tipo de cáncer con más incidencia entre las mujeres, de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Hacemos un llamado a que todas las mujeres, se acudan a los centros de salud, acudan con sus doctores para que puedan empezar todo ese proceso para detectar cualquier anomalía y darle una batalla frontal al cáncer de mama. En otras informaciones que se están generando a nivel mundial, estamos que se encuentra una caverna de más de 50 kilómetros, esto fue en la Luna. La caverna mide aproximadamente 100 metros de ancho. No ha colapsado, hay que decirlo, y podría proporcionar refugio y albergar hielo y agua en las rocas que se encuentran en su interior. Datos de la sonda espacial japonesa Kaguya han confirmado que existe una enorme caverna de 50 kilómetros en el subsuelo de la Luna, capaz de albergar protección para futuras bases lunares. Recordemos que hace muchos años había una batalla entre los países más desarrollados por conquistar la Luna. Hoy las sondas solares han servido para ir conociendo qué más hay en otros lugares. El estudio confirmó que la caverna, probablemente creada por la actividad volcánica, no ha colapsado y existe la posibilidad real de que exista en ella hielo o agua en las rocas que se encuentran dentro de la cueva. Vamos ahora con el tema sobre el Tratado de Libre Comercio y en ello, vamos a hacer hincapié en algo. Esto es un tema que ha generado una polémica muy amplia con México, Estados Unidos y Canadá, donde la finalización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte implicaría que los países que están involucrados, en este caso México, Estados Unidos, acaten otra vez las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y ello implicaría que, por ejemplo, el país vecino pague más aranceles. ¿A qué nos referimos? Cuando existe un tratado comercial entre algunos países, este se sujeta a las reglas que convengan en ese momento y que se pacten. Cuando este tratado se termina de forma voluntaria o unilateral, como en esta ocasión lo está tratando de desarrollar Estados Unidos, se tiene que regir la relación comercial entre los países de acuerdo a unas reglas establecidas por la Organización Mundial de Comercio, lo cual implica que los aranceles que pagan por ciertos productos se incrementen, que el nuestro, por decir, para exportar sus productos, tendrían que pagar más. El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa, el cual realmente podemos decir que ha hecho una destacada labor a nivel federal, comentó que aun si terminara el Tratado de Libre Comercio, las exportaciones entre ambas naciones no terminarían. ¿Por qué? Porque existe un interés real. Lo que va a cambiar es el arancel. Habría dificultades para la exportación de productos con la que principalmente perderían algunos consumidores. ¿Por qué? Porque al incrementar el arancel, pues los precios se disparan de alguna manera y eso implicaría a lo mejor que ya no fuera tan comercial, ya no fuera tanto negocio el hecho de
de poder exportar o también importar. Más sin embargo, no quiere decir que la finalización del Tratado de Libre Comercio es que ya no vamos a poder tener productos de Estados Unidos o viceversa. Al contrario, solamente va a afectar en el ámbito del impuesto. Pero lo cierto es que uno de los mayores beneficiados con esta exportación e importación son los Estados Unidos. Calzada Rubirosa detalló que, por decir, en el año 1994, cuando entró en vigor este tratado con Estados Unidos y Canadá, México exportaba al mundo aproximadamente $4,000 millones de productos agroalimentarios. Y el año pasado se exportaron $29,000 millones. ¿Qué quiere decir? Que hay un incremento bestial. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner reglas claras, dejar que el país del norte deje su diatriba de estar amenazando como si en un momento dado no tuviéramos nosotros la capacidad para exportar, porque recordemos, el producto mexicano es de excelente calidad. Noticias que, ahora vamos a tocar, que involucran al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, en un hecho completamente inédito. Panistas demandaron la renuncia del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, desde la cuenta de Twitter oficial del partido Acción Nacional. ¿Pero qué ocurrió? El primer mensaje emitido después del mediodía: se exige la renuncia del queretano para evitar y continuar con la división del partido. Cabe destacar, la verdad, que la cuenta de Twitter del PAN está certificada y en ella se difunden las actividades del partido y de su dirigente, y se fijan las posturas institucionales de Acción Nacional. Más sin embargo, en esta ocasión, se da la situación de que Ricardo Anaya, horas posteriores, indica que la cuenta de Twitter fue hackeada. En mensajes posteriores, donde se incluyen imágenes de Anaya, se puede leer: Anaya, culpable de la crisis del PAN. Este hackeo fue responsabilizado el PRI. Buscando culpables, Acción Nacional dice que el PRI y el gobierno fue el que mandó a hackear la cuenta y que ellos están haciendo esta tarea sucia. Pero lo cual, y hay que informar de forma muy clara, es de que sí existe un descontento al interior de Acción Nacional y no podemos culpar sin pruebas a ningún partido ni al gobierno. Sabemos cómo se las gastan, pero a final de cuentas yo creo que estas acciones, las cuales está realizando el PAN, cuando a la primera ocasión que pasa algo sale a despotricar en contra de un gobierno y dentro de un partido, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Lo cierto es que la ciudadanía se encuentra muy, muy cansada, porque la política, la verdad, es una política ficción, es una política que no está dando resultados en ningún partido, y la ciudadanía está completamente harta de que los políticos en sí empiecen a decir cada día más y echarle la culpa a alguien. Vamos a pasar a una noticia verdaderamente lamentable. Es una desgracia más que ocurre en la minería mexicana. Otro derrumbe en Coahuila. 2 trabajadores lesionados hasta la fecha y 2 más desaparecidos ha sido el saldo del desprendimiento de la roca en la mina séptima de la unidad Mimosa, propiedad de Altos Hornos de México, localizada en Progreso, Coahuila. Los hechos, lamentablemente, ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde, cuando 7 trabajadores transitaban hacia la salida del complejo minero, momento en el cual lamentablemente el derrumbe ocurrió. De acuerdo con la información oficial emitida por Minera del Norte, que es una subsidiaria y controladora de la mina siniestrada, 5 de los trabajadores salieron de la mina. Más sin embargo, 2 se encuentran en carácter de desaparecidos. Conforme a los testimonios de los 5 trabajadores involucrados al inicio del derrumbe, al concluir su turno, sintieron un estruendo y posterior un desplazamiento de aire que los derribó, resultando lesionados 2 de los obreros. Más sin embargo, 2, repetimos, se encuentran todavía no localizados. Se rezagaron a la salida de la mina, por lo que podrían encontrarse cerca de la zona del derrumbe, y ambos están plenamente identificados y se les está informando a lo que son sus familiares, pero lo cierto es
que se enluta nuevamente el tema de la minería en México por las condiciones que desconocemos prácticamente sobre cómo están los trabajadores, las medidas de seguridad y bueno, los derrumbes que ocasionan más muertes a la gente que presta sus servicios. En tema que compete a la imagen presidencial, nuestro presidente Enrique Peña Nieto sale nuevamente ahora al plano internacional en una encuesta comparado, imagínense, con Nicolás Maduro. Esta encuesta fue realizada desde Washington y de acuerdo con la misma encuesta realizada, esto fue realizada el mes pasado, en México el 93% de los mexicanos no confía en el presidente Enrique Peña Nieto, lo que coloca al país en el fondo del rating mundial de las 38 naciones incluidas en dicho sondeo. Es decir, Enrique Peña Nieto es más impopular que el mismo mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es rechazado por un 73% de los representados, según esta encuesta que incluyó prácticamente a 42,000 personas. Los datos de este organismo que realizó la encuesta, México está por debajo de naciones como Líbano, donde un 8% aprueba la forma de gobernar, así como de los africanos incluidos en este ejercicio de popularidad de los mandatarios, cuando sabemos que allá también existen situaciones graves en contra de la ciudadanía. En la pregunta sobre la conveniencia de que un grupo de expertos gobierne en el país, en el caso de México, el 53% de los consultados lo consideraron como bueno, mientras que el 41% pues se sigue manifestando en contra. Yo creo que el descontento generalizado que existe en el país es tal que todo lo que huela a PRI, todo lo que huela a Enrique Peña Nieto, lamentablemente, porque a final de cuentas es nuestro presidente en funciones, es el que está gobernando y es el que tiene el pandero al día de hoy, pues la gente no lo está aprobando. En el análisis que vamos a realizar rumbo a la presidencia de la República, informamos que al interior del partido del PRI, el tricolor, se vieron caras largas y la lectura política no fue bien apreciada. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hablar de un político, el cual es un exgobernador muy bien posicionado y donde existen millones de votantes. Y estamos hablando de Erubiel Ávila. ¿Por qué hay caras largas? Bueno, pues el exgobernador fue destinado a hacerse cargo de la dirigencia estatal del PRI. ¿Okay? Tenía muchos años que el PRI no mandaba a un personaje de ese calibre a una política interna. Por el contrario, se consideraba un presidenciable, por lo cual su grupo anda, pues la verdad, muy desanimado porque pocas posibilidades ahora le ven. Pues ahora desde esa posición ven, nuevamente comentamos, muy pocas posibilidades de negociación para el exgobernador. En encuestas veían a Erubiel Ávila como el segundo mejor posicionado en materia política para la candidatura presidencial por parte del PRI. Y ahora, pues no se sabe si en realidad lo que se busca es reconstruir al partido con un personaje de ese tipo y poner orden, o de plano es hacerlo ya a un lado a sus aspiraciones. Y lo que sí se demostró, y eso es algo que es digno de mencionar dentro del PRI para no perder el hueso, fue la disciplina que al interior del PRI tuvo Erubiel Ávila y aceptar el puesto. Y sí, un verdadero líder nacional, el verdadero líder nacional del PRI, Enrique Peña Nieto, todo parece indicar que ya tiene todo definido en cuanto a quién será el verdadero candidato y posible presidente de México. Y todo lo indica que será el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade. En otro de los aspirantes ahora por el Frente Ciudadano y activo del PRD, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, asegura que a un mes del sismo en la Ciudad de México está en pie. Él sigue en pie de lucha, pero no para reconstruir, sino con sus aspiraciones a la candidatura presidencial. Definición que dice dependerá de cómo avance la reconstrucción. Mi ciudad es la que va a hablar. Caray,
nuevamente el político ha de pensar que los edificios y las casas se van a construir en 3 días. Y si se construyen en 3 días o un mes, pues lamentablemente van a tener, si se presentara otro sismo, el mismo destino, que es caerse, porque al final de cuentas todo se hace al vapor. En entrevista manifiesta que sí le gustaría ser presidente, claro, a quién no, pues manejar miles y millones de pesos y tener el poder, a quién no le gustaría, ¿no? Y que está dispuesto a ser el abanderado del Frente Ciudadano por México. Pero pide que haya reglas claras. Otro más, que pide reglas claras cuando los presidentes de los partidos se están despachando con la cuchara las posiciones. Y el método para definir el candidato sea el correcto. Claro que sí, me interesa participar en el frente si es que hay un proceso democrático. O sea, prácticamente es nulo. En un método que garantice que la ciudadanía opine, algo que volvemos a repetir, los dirigentes de los 3 partidos se oponen totalmente a que el ciudadano que vota opine, ¿ok? Y si es un asunto de designación, pues no voy a participar. ¿Por qué? Porque sabemos que en un momento dado Ricardo Anaya va a ir por ahí coqueteando con el puesto. Sobre la reconstrucción de la ciudad, afirma que avanza, pero será un proceso muy largo que seguirá hasta la próxima administración. Entonces ahí como que tenemos un discurso que no logramos entender, debido a que primero indica que la reconstrucción va a ser el parámetro para él poder aspirar, y después dice que bueno, que el proceso podrá continuar hasta la próxima administración. Entonces prácticamente está parado en pies muy falsos, ¿no? Y no se atreve a dar un monto del costo. Sin embargo, dejen claro que no será necesario que el gobierno capitalino se pueda endeudar más. Dice que pues, ya existe una autorización alrededor de los 1,000 créditos hipotecarios para los damnificados, además de que se inició con la reactivación económica. Volvemos a decir esto, es un discurso, todavía no se ha aterrizado absolutamente nada. Ante las críticas de que no salió a las calles tras el temblor, el mandatario capitalino responde que sí lo hizo, pero no buscó protagonismo. Raro, porque al final de cuentas era una pasarela política, pero bueno, él dice que no se escondió. Urgió a mejorar los protocolos de actuación ante contingencias como la del 19 de septiembre pasado y cuestiona la tramitología del gobierno federal para liberar recursos. Pero él, aclaro, tampoco está diciendo cómo está reactivando la economía. En cuanto a otro aspirante a la candidatura presidencial, pero ahora nuevamente retomamos el PRI y estamos hablando de una mujer. Estamos hablando de una mujer que se ve que no tiene el cariño del presidente, y es la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco. Anunció que participará en el proceso interno del PRI para elegir a su candidato a la presidencia de la República. La exsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional priista informó que no asistirá a la sesión del Consejo Político programada precisamente para este viernes, cuando podrán definirse el método para seleccionar a los candidatos. Indica, he tomado la decisión personal de no acudir a ese acto, y a partir de que tomen la decisión del método y emitan la convocatoria, me inscribiré para participar en la contienda interna por la candidatura a la presidencia de la República. Dio a conocer una aspirante más que no tiene el cariño del presidente, pero bueno, son muchísimos tiradores. Les agradezco su preferencia. Soy Esteban Sánchez en Míralo Radio, con las noticias más importantes ocurridas en México.